27 de abril de 2017. Luna One Third ha lanzado Love and Live. Lleno de sentimientos de amor juvenil, fue un álbum que expresaba sus palpitantes emociones en los límites musicales. Un mes más tarde, Luna One Third lanza Love and Evil, una versión invertida de Love and Live. Como sugiere la palabra, Evil, que se escribe al revés de Live, Love and Evil, que fue planeado de antemano durante la producción, está lleno de dolor y preocupaciones del proceso del amor, en características opuestas al disco anterior. Así es, el día de hoy, y tras el debut solista de Vivi, vamos a hablar del álbum Repackage o reempaquetado en español de Luna One Third. Por si no lo sabían, los álbumes Repackage suelen ser nuevas versiones de álbumes anteriores al que le suman canciones nuevas y mantienen algunas o todas las anteriores. En este caso, Luna One Third presenta Love and Evil, una versión invertida de Love and Live que hace foco en las preocupaciones que pueden surgir en el amor. Las chicas se preguntan, ¿es el amor algo dulce o algo cruel? Puede que esta sea una pregunta demasiado difícil de responder para chicas tan jóvenes aún. La locación de este álbum es Praga, en República Checa, y como siempre, analicemos las imágenes teaser y veamos qué podemos encontrar. A diferencia de su álbum anterior, Love and Evil presenta una predominancia del color rosa y el título del álbum está en morado. Esto se puede ver en las imágenes donde las miembros visten vestidos floreados. Es en esta sesión que comienza a verse claramente el gesto de contarse un secreto, algo que también se refleja en la letra de la canción principal. Y el cual veremos a partir de ahora de forma recurrente. Nos muestran imágenes con una estética hedonística, si pudiera definirla de alguna forma, y se asocia fuertemente con este estilo elegante que hemos visto anteriormente en los solos de las chicas, y a la vez presenta ciertas conexiones con elementos que aún no hemos visto. Por ejemplo, podemos ver a Hyunjin, se encuentra vestida de blanco y su vestimenta me recuerda a Eve, la integrante número 9 de Luna. A pesar de las posibles coincidencias, la vemos junto a unos cisnes en el río, siendo este el animal de Eve. Retomamos los secretos al ver a Vivi y a Hee-jin, así como también esta idea de ver hacia detrás de uno mismo como vimos en Vivid y como veremos a futuro con YYXY y comebacks grupales. Pero las imágenes más interesantes son estas. Las miembros visten con prendas que tienen un toque de azul en ellas. Nuevamente, y no es por ser insistente ni teorizar algo, se trata del color de Jinsoul y la posible influencia o conexión que ella tiene con esta subunidad. Veamos los nuevos tracks del álbum. Pista número 1, Love and Evil. El track introductorio Love and Evil materializa a una chica que está perdida sola en un bosque oscuro. Con el piano tocando en acelerando, la joven corre más profundo hacia adentro del bosque. Ok, creo que como descripción de la primer pista, la cual es solo instrumental, nos dio mucha información súper importante. Pero continuemos con el resto del álbum y retomemos esta narrativa al final del video con una pequeña teoría. Pista número 2, la pista principal, Sonatin. La canción principal, Sonatin, aleja los encuentros del amor hacia la adolescencia de las chicas. Mientras que Love and Live era una canción típica de emociones encantadoras, Sonatin cautiva a la audiencia con melodías místicas e inesperadas. 4 chicas se reúnen entonces para cantar una sonatina y lanzar un hechizo arcano de amor. La descripción nos establece un nuevo rumbo para esta canción a diferencia de su predecesora, pero lo más relevante es el hecho que esta es un hechizo arcano de amor, que realizan 4 chicas, pero ¿qué es una sonatin? El término francés, sonatin, es la forma francesa de decir sonatina, que en música se refiere a una pieza instrumental similar a una sonata, pero más breve y generalmente más sencilla. El título sugiere algo etéreo y elegante, más en la línea de una pieza musical encantadora y misteriosa en lugar de una obra extensa y grandiosa como es una sonata. Quizás al ser Luna One Third solo una parte del grupo completo, cuando juntemos a las 2 integrantes lograremos escuchar una sonata completa. No pasemos por alto tampoco la primer parte del título que está en coreano. 알 수 없는 비밀.
Esta frase se puede traducir como un secreto desconocido y la combinación de estas palabras en francés, sonatin y en coreano 알 수 없는 비밀. puede entenderse como una sonatina de secretos desconocidos. Si analizamos la letra de la canción, expresa un sentimiento de misterio, ansiedad y anhelo por descubrir justamente un secreto, mientras juega con la idea del tiempo y el destino. La protagonista parece estar en un viaje hacia el descubrimiento de algo importante, avanzando entre la incertidumbre y la esperanza. Pero, ¿a qué secretos se refieren? También me parece interesante que hagamos hincapié en la siguiente parte de la canción que parece hacerse preguntas y responderlas al mismo tiempo. 흔적이 어둠 속 이 길의 끝에 만날 수 있을까 아직까지 난 모르겠어 멀리 저 빛을 따라. Este apartado presenta estos miedos del amor, quizás también vistos principalmente en el solo de Hassel y el uso de la metáfora de la oscuridad. Pero es curioso ver cómo en la letra Hassel realiza esta pregunta y Hee-jin parece responderle. También, si lo analizamos desde otra perspectiva, podría ser una alegoría a que todavía las dos integrantes no se han encontrado y están siguiendo la luz para salir de esa oscuridad y solo entonces lograrán formar la unidad que es Luna. De hecho, en el MV no vemos en ningún momento a las chicas compartiendo un set, salvo en las tomas coreográficas. No hay una historia cronológica en este videoclip. Lo más destacable a la vista es el maquillaje de las chicas, que en alguna toma muestra los puntos dorados que hay debajo de sus ojos, además de que visten completamente de blanco como en varias imágenes conceptuales que ya hemos visto. Pero volviendo un poco a la idea de que el objetivo de las chicas es unirse, escuchemos un poco la canción. 신비로운 너 비밀스러운 나 둘이만 하나의 우주가 돼 그렇게 나 혼자 떨어지는 별을 보며 어떤 마음이었을까 이미 시작된 걸까 이대로 멈추면 안 돼요 조금 더 서둘러 힘을 낼게요 비밀의 비밀이 풀릴 거야. Ambas secciones indican o dan a entender que tienen un objetivo, o por lo menos que intentan lograr algo en conjunto. En la última estrofa se canta lo siguiente. 혹시 남아주면 안 되죠 그러면 더 서둘러 힘을 낼 텐데 새로운 세상이 열릴 거야. Y no es casualidad que en inglés los subtítulos digan Could you greet me at the front, en donde destaco el uso de la palabra front o frente como el título de la canción de Odd Eye Circle, Girlfront, la cual en su MV daría a entender que esta subunidad, Odd Eye Circle, logra encontrar a todas las integrantes. Por eso menciono esta idea de que dejan pequeñas frases o intenciones en las canciones que sugerirían esta idea de buscar la unidad y formar el grupo completo. De hecho, Sonatin podría indicar justamente eso, que se encuentran en camino. Otras escenas particulares del MV que debemos tener en cuenta son las siguientes: Hyunjin con una rueda de la fortuna o Noria detrás de ella, Bibi viajando en un automóvil dormida similar a Hassel en Let Me In, las escenas coreográficas que remarcan diferentes gestos como descubrir sus ojos o mostrar la dualidad de las chicas, y por supuesto el bello dance break tango. Una curiosidad más para terminar con este análisis es la frase mencionada en esta parte de la canción. 너의 안무가 뭘까 내가 알면 안 될까. Una frase que al principio me dejó pensando a qué contraseña o código secreto podrían referirse. Y luego recordé una canción de la subunidad YYXY llamada Rendezvous 18.6 años, en donde hablan sobre ciertas señales, pero esta canción la vamos a analizar a su debido tiempo. Pista número 3, Rain 51 Decibels. El álbum continúa con una nueva canción titulada Rain 51 Decibels.
la cual rinde homenaje a los primeros grupos femeninos de K-pop, SES y FIN.KL. También expresa el amor propio del grupo, buscando revivir los sentimientos de la era dorada del K-pop. Al igual que en el intento previo de Vivi con Everyday I Love You, Luna One Third viaja en el tiempo hasta los años 90 con la pregunta: ¿y si Luna hubiera sido creado en los 90? Así elevan sus voces inocentes y puras, haciendo que Rain 51 Decibels suene como si fuera la banda sonora original de una película de animación con una historia que contar, cantando sobre los sueños de los que no quieren despertar. Una propuesta interesante, al igual que Vivi en su solo, pensar la estética de este MV basada en los 90, y aunque pareciera no haber ninguna referencia o algo para analizar, sí lo hay. El video presenta bordes negros como los de Vivi y de forma similar pareciera ser una grabación de VHS, y también este efecto de imagen un poco corrido se destaca por mostrar el amarillo y el violeta de Hyunjin y Cherry. Comenzando primero con la casita del horror que hay detrás de las chicas, veamos un poco la letra de la canción. 저 멀리 내린 별빛을 따라가다 맞잡은 우리 두 손 놓치게 되면 은하수를 건너서라도 만날 거야 두 번 다신 떨어지지 않을 거야. En esta se remarca nuevamente la idea de unirse y encontrarse, como mencioné antes, de forma similar a cómo las integrantes de Luna se encuentran en el Lunaverse. Quizás estas canciones de amor sean metáforas sobre eso mismo. Fuera de esto, tenemos la presencia de un oso de peluche que simbolizaría a Yeojin entre las 4 chicas de Luna One Third. Y curiosamente podemos ver una lista de canciones bajo el título Nueva Canción del Mes, que contiene las siguientes pistas: Top 10 de Carol de Heejin, Hyunjin y Hasul, Top 9 Around You de Hyunjin, Top 8 Everyday I Love You de Vivi, Top 7 I'll Be There de Heejin y Hyunjin, Top 6 Singing in the Rain de Jinsol, Top 5 Let Me In de Hasul, Top 4 Love and Lead de Luna One Third, Top 3 Kiss Later de Yeojin, Top 2 Eclipse de Kim Lip y Top 1 Vivid de Heejin. Si bien al principio pensé que habían spoileado a las dos miembros que siguen, hay que tomar en cuenta que el MV de Rain 51 Decibels se lanzó luego del debut de ambas. Aunque ya que estamos hablando de estas integrantes, me gustaría repasar un poco las partes de la canción en las que se menciona la lluvia. 그날 비가 참 많이도 내렸어 아직도 난 그때를 기억해 다가온 너였잖아 날 일으켜준 내렸던 비만큼 더 간절했잖아. Esta no solo se relaciona con Jinsol, sino que tiene un significado más profundo con el título del track. 비의 목소리 51데시벨. O Rain 51 Decibels se traduce como la voz de la lluvia a 51 decibeles. Que la lluvia tenga voz y esta se mida a 51 decibeles, siendo los decibeles la unidad con la que se mide el sonido, indica que se trata de un sonido moderado. Espero más adelante encontremos estas referencias a la lluvia que quizás sean un indicativo de algo importante en la macrohistoria de Luna. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? Antes de llegar a la conclusión final, me gustaría leerles la última parte de la descripción. Heejin conoce a Hyunjin, quien asiste a la misma escuela y está en el mismo grado. Hasul es una amiga cálida como una madre para Yeojin. Vivi, un androide que no habla muy bien coreano, presenta a Jinsol en Hong Kong. El carácter de cada miembro se pronuncia vívidamente. La historia de amor que cuentan las chicas de One Third es Love and Live o Love and Evil. En mayo se anunciará un nuevo miembro para construir una nueva visión del mundo. Las chicas de mayo, junio y julio formarán otra unidad. Las chicas que se han perdido en el bosque se han reunido aquí. ¿Podrán salvar a Yeojin? Y yo sé que es mucha información para recibir de una, pero vamos a repasarla juntos. En principio se nos explica que este álbum, Love and Evil, es una versión invertida de Love and Live. Y aunque esto es por el hecho de que trata estos otros aspectos más tristes del amor en sus letras, pero también se nos pregunta en este último fragmento de la descripción si la historia de amor que canta Luna One Third es Love and Live o Love and Evil, lo que podría indicar que quizás Love and Evil, al ser una versión invertida, como lo es la subunidad YOXY en comparación a One Third, se trate de una canción de esta última subunidad.
Ahora pensemos un poco sobre la historia del bosque, las chicas perdidas y Hyojin. Quiero leerles estos textos reorganizados para que tenga más coherencia. Love and Evil materializa a una chica que está perdida sola en un bosque oscuro. Con el piano tocando en acelerando, la joven corre más profundo hacia adentro del bosque. Las chicas que se han perdido en el bosque se han reunido aquí. 4 chicas se reúnen entonces para cantar una sonatina y lanzar un hechizo arcano de amor. ¿Podrán salvar a Hyojin? De esta forma, parece que Hyojin se ha perdido en un bosque oscuro y se ha adentrado cada vez más en la oscuridad de este. Al parecer, al ir tras ella, las otras integrantes de Luna One Third también se han perdido en este lugar. O por lo menos esto entendemos, ya que no conocemos otros miembros hasta ahora en estos análisis que se hayan perdido en un bosque. Como vemos en Sonatin, las 4 se reúnen, según la descripción, para cantar y lanzar un hechizo arcano de amor con el objetivo de salvar a la 4ª miembro. Aunque no las vemos juntas ni reunirse en este videoclip. También se nos ha anunciado que las próximas 3 integrantes conformarán una subunidad entera. Y de hecho se nos contó que Vivi es quien introduce a Jinsoul, así que estaremos al pendiente de esta historia. Dicho esto, espero les haya gustado este análisis de Love and Evil. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.